Hay un lenguaje que el cuerpo habla en susurros, un idioma antiguo, olvidado por la mente racional, pero recordado por el alma. Es el lenguaje de la energía, de la vibración, de aquello que se agita más allá de lo físico. Cada enfermedad, cada molestia, cada desequilibrio, no es un error del destino ni un castigo. Es un mensaje, un eco de algo no resuelto, un símbolo que revela el estado espiritual de quien lo experimenta. Edgar Cayce, el místico durmiente, vio más allá de la carne y del síntoma. En su estado de trance, accedía a planos donde la enfermedad no era una casualidad biológica, sino la manifestación de un conflicto más profundo. Según él, todo malestar físico nace de una desarmonía interna, de un desvío entre el alma y su propósito esencial. Cayce hablaba de emociones no procesadas, pensamientos repetitivos, karmas pendientes, y una desconexión con la fuente como los verdaderos orígenes de la dolencia. Imagina por un momento que tu cuerpo es un instrumento afinado por la conciencia. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que cultivas, cada creencia que abrazas, emite una frecuencia. Cuando esa frecuencia se aleja de la armonía, el cuerpo lo siente, lo absorbe y eventualmente lo expresa. ¿Dónde? En los órganos, en la sangre, en la piel, en los huesos. No es castigo, es comunicación. La medicina moderna muchas veces trata el efecto, pero ignora la causa sutil. Cayce nos invita a mirar más allá, a no silenciar el síntoma con remedios, sino a escucharlo como un maestro. ¿Qué parte de ti está siendo ignorada? ¿Qué verdad estás evitando? ¿Qué emoción quedó atrapada en tu pecho hace años y ahora busca salida a través del cuerpo? Cada enfermedad tiene una raíz vibracional. Un resentimiento profundo puede alojarse en el hígado. Un miedo persistente en los riñones. La tristeza no expresada en los pulmones. El desamor propio en el corazón. Estos no son conceptos místicos sin fundamento. Son mapas de correspondencia entre lo espiritual y lo somático, donde cada órgano es espejo de un aspecto del alma. Cayce también afirmaba que muchas dolencias provienen de vidas pasadas. Experiencias no resueltas, traumas antiguos que quedaron impresos en el cuerpo energético y que hoy, en esta encarnación, piden ser vistos y sanados. Nada se pierde en el universo de la conciencia. Todo busca resolución. Todo lo no integrado retorna, disfrazado de síntoma, esperando que al fin le prestemos atención. Pero no estamos indefensos. No somos víctimas de nuestras enfermedades. Somos co-creadores. Cada vez que elegimos una emoción más elevada, cada vez que perdonamos, soltamos, meditamos o nos alineamos con lo que somos, restauramos la vibración original del cuerpo. La sanación comienza cuando dejamos de luchar contra el síntoma y comenzamos a dialogar con él. Cuando dejamos de decir «esto me duele» y empezamos a preguntar «¿qué quiere mostrarme esto?». El cuerpo es sabio. Nunca traiciona. Es el más fiel mensajero del alma. La enfermedad, lejos de ser un error, es una oportunidad, una puerta hacia la conciencia, una invitación a mirar hacia adentro con humildad y valentía. Este camino no es rápido, ni cómodo, ni superficial. Es profundo, revelador y a veces confrontante, pero es real y es transformador. Como diría Cayce, el espíritu es la vida, la mente es el constructor y el cuerpo es el resultado. Todo parte desde adentro. Todo regresa a ti. Si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti recuerda esta verdad olvidada, te invito a seguir conmigo en esta exploración. Suscríbete al canal y mantente atento. Estamos apenas comenzando un viaje hacia lo más profundo del ser. Antes de que el cuerpo exista, ya existe la intención. Antes de que se forme el corazón, ya pulsa el propósito. El alma, en su vastedad silenciosa, elige un camino, un entorno, una experiencia, y al encarnar no lo hace por azar. Llega con una misión, una lección, una armonía que recuperar. Desde esta visión, el cuerpo es la consecuencia física de una arquitectura invisible, la del alma.
Edgar Cayce nos enseñó que somos mucho más que un cuerpo pasajero. Somos conciencia en evolución, viajando a través de dimensiones, aprendiendo, sanando, recordando. Y en cada encarnación, el cuerpo que habitamos es un reflejo fiel del aprendizaje que hemos venido a realizar. Nada en nuestra biología es fortuito. Cada debilidad, cada fortaleza física, cada tendencia genética, son reflejos de un mapa más amplio que el alma ha trazado con sabiduría. Según Cayce, antes de nacer, en el estado entre vidas, el alma elige ciertas condiciones que facilitarán su crecimiento espiritual. Estas elecciones pueden incluir dolencias, discapacidades, contextos difíciles o dones especiales. No desde el castigo, sino desde la expansión, porque el alma no busca comodidad, busca evolución, y muchas veces las mayores oportunidades de crecimiento vienen disfrazadas de dificultad. Imagina que antes de tu nacimiento, tu alma se reunió con guías, seres de luz, y contigo mismo en una versión más elevada. En ese encuentro se definieron experiencias que serían clave para tu despertar. Se eligieron personas, vínculos, desafíos y también aspectos de salud. Lo que para el ego parece un problema, para el alma es una puerta. Cayce también habló del poder de la mente como constructora de la experiencia física, no como una metáfora, sino como una ley vibracional. Todo lo que pensamos con intensidad y emoción sostenida termina manifestándose en el cuerpo. Pensamientos de culpa, de indignidad, de miedo crónico, generan distorsiones energéticas que con el tiempo se densifican en el plano físico. El cuerpo, en este sentido, no es el origen del problema, sino el último lugar donde se manifiesta. Si uno quiere transformar la salud, no basta con tratar el síntoma. Es necesario mirar hacia la mente y hacia el alma. Preguntarse, ¿qué idea me habita y no me deja en paz? ¿Qué emoción he callado durante años? ¿Qué parte de mí ha sido negada una y otra vez? Sanar es recordar quiénes somos realmente. Y en ese recuerdo, el cuerpo empieza a alinearse con su diseño original. Muchas personas, al escuchar estas ideas, sienten resistencia. ¿Cómo puede ser que yo haya elegido esta enfermedad?, se preguntan. Pero la clave no está en culpabilizarse, sino en responsabilizarse. No es que lo hayas elegido con tu mente humana, sino que tu alma, con una visión más amplia, entendió que esa experiencia podía abrir una grieta hacia la luz. Una grieta que, desde el dolor, permitiría entrar la conciencia. Cayce hablaba también del poder del perdón como medicina del alma. El perdón no solo al otro, sino a uno mismo, porque muchas enfermedades surgen del autojuicio, del rechazo profundo hacia partes de nuestra historia, de nuestras decisiones, de nuestro ser. Cuando comenzamos a abrazarnos con compasión, algo en la biología también se relaja. La energía comienza a circular, la rigidez cede, el cuerpo escucha la paz. No somos víctimas de un destino cruel. Somos seres luminosos, enfrentando las lecciones que elegimos para recordar nuestra grandeza. Y cada célula del cuerpo guarda esa memoria original. Sanar, entonces, no es introducir algo externo, sino liberar lo que ya estaba dentro. En esta comprensión profunda, el alma se revela como la verdadera arquitecta del cuerpo, y al volver a ella, recuperamos el diseño divino que siempre nos habitó. Cada emoción deja una huella, no en el aire, no en los recuerdos solamente, sino en la materia sutil del cuerpo. Respiramos miedo, tragamos tristeza, apretamos la mandíbula con rabia, cargamos la espalda con responsabilidades que no nos corresponden. El cuerpo, en su sabiduría silenciosa, no olvida, guarda lo que no ha sido expresado, y lo que callamos eventualmente se convierte en síntoma. Edgar Cayce lo comprendía con claridad. En sus lecturas señalaba cómo las emociones reprimidas alteraban la química del cuerpo, bloqueaban canales energéticos y debilitaban órganos específicos. No es casualidad, es coherencia energética. El cuerpo no hace más que traducir lo que sentimos en un idioma que no puede ser ignorado.
Cada órgano tiene un lenguaje emocional. El hígado vibra con la ira, los pulmones con la tristeza, los riñones con el miedo, el estómago con la ansiedad, el corazón con la pena del alma. Cuando estas emociones no se reconocen ni se transmutan, comienzan a crear tensión, inflamación, acidez y finalmente enfermedad. No como castigo, sino como una alerta amorosa. Mira aquí. Aquí hay algo que necesita tu atención. A veces nos acostumbramos tanto al dolor emocional que lo normalizamos. Vivimos con una tristeza suave, con una angustia que no estalla pero nunca se va. Y el cuerpo, fiel a su función de espejo, empieza a reflejar esa carga constante. Kayse hablaba de vibraciones tóxicas que se almacenan en el sistema nervioso, afectando la digestión, la circulación, el sueño, la inmunidad. La enfermedad se vuelve crónica cuando la emoción que la alimenta también lo es. Pero existe otro camino, el de la conciencia. Cuando uno empieza a escuchar su cuerpo desde el alma, cuando se permite sentir sin juicio, sin huir, sin censura, algo comienza a transformarse. La emoción, al ser aceptada, se mueve. La energía estancada se libera. Y el cuerpo responde, porque siempre ha querido volver al equilibrio. Kayse recomendaba prácticas que hoy la ciencia empieza a validar: meditación, respiración consciente, baños de agua caliente con sales, contacto con la naturaleza, ayunos suaves, oración, no como rituales externos, sino como puertas para entrar en sintonía con uno mismo, para limpiar el campo emocional, para volver a vibrar con claridad. Imagina que cada emoción es como una tinta que se mezcla en el agua de tu ser. Cuando sostienes emociones luminosas, amor, gratitud, compasión, perdón, el agua se aclara, se vuelve cristalina. Pero cuando sostienes rencor, miedo o culpa, el agua se enturbia. No porque esas emociones sean malas, sino porque necesitan ser reconocidas y transmutadas. Negarlas es lo que enferma. Aceptarlas es lo que libera. Es por eso que la sanación emocional no es un lujo, es una urgencia espiritual, porque todo lo que no se sana en lo invisible, eventualmente se expresa en lo visible. Y el cuerpo, con su lenguaje perfecto, no se cansa de intentarlo. Kayse también hablaba de la importancia del pensamiento consciente. Donde va la mente, va la energía, decía. Si la mente vive atrapada en la preocupación, el cuerpo entra en modo defensa. Si la mente habita la gratitud, el cuerpo se abre a la regeneración. Cada pensamiento es un mensaje celular, y por eso, aprender a pensar con el alma es un acto de medicina profunda. No es necesario entender todo con la razón, basta con sentir, con darse permiso para llorar, para gritar, para descansar, para dejar de sostener lo que ya pesa demasiado, porque el cuerpo no necesita perfección, necesita verdad, y en la verdad está la cura. Este es el mapa emocional del cuerpo, un territorio sagrado que solo tú puedes recorrer, y cada paso que das hacia tu interior es también un paso hacia tu sanación. Hay momentos en los que el cuerpo se detiene porque el alma ha sido ignorada demasiado tiempo. Nos volvemos expertos en seguir rutinas, en fingir fortaleza, en evadir emociones, hasta que algo en lo más profundo dice, basta. Entonces llega la enfermedad, no como enemiga, sino como la voz última de lo que ha permanecido en silencio por años. Edgar Cayce decía que toda dolencia era en su raíz un mensaje del alma hacia la conciencia. Un intento desesperado de restaurar el vínculo sagrado entre quien somos en esencia y quien estamos siendo en la forma, porque el alma no está interesada en la eficiencia ni en los logros externos. Le importa la coherencia, la integridad vibracional, el retorno a lo verdadero. Cuando enfermamos se abre un umbral. Es una pausa impuesta, una grieta en el automatismo. En esa grieta, si hay silencio y atención, el alma puede hablar. Y no lo hace con palabras, lo hace con intuiciones, con recuerdos que emergen,
con emociones que se intensifican, con una claridad inesperada que antes no estaba. Lo que parecía una tragedia se revela como una oportunidad de despertar. Muchos de los casos que Kayse atendió eran personas que, tras haberlo intentado todo desde la medicina convencional, llegaban a él sin esperanzas. Pero al escuchar la lectura, algo en su interior se encendía. No por lo que él decía, sino por lo que ellos recordaban al escucharlo. Porque todos llevamos dentro el conocimiento de nuestra sanación, solo que lo hemos olvidado. La enfermedad nos obliga a parar, y en ese detenerse emerge la posibilidad de transformación. No basta con querer curarse para volver a la vida anterior. Eso sería un desperdicio del mensaje. La verdadera sanación ocurre cuando usamos la enfermedad como una puerta hacia una vida más consciente, más auténtica, más conectada con nuestra esencia. ¿Qué te está mostrando tu enfermedad? ¿Qué parte de tu vida has forzado? ¿Dónde has perdido tu voz? ¿Qué emoción has evitado por miedo al dolor? ¿Qué relación necesitas soltar? ¿Qué verdad necesita ser dicha, aunque incomode? Las respuestas no están afuera, no están en los libros, ni en las recetas, ni en los consejos. Están dentro de ti, en el lugar donde el alma susurra y el cuerpo traduce. Kayse sabía que cada persona tiene acceso directo a esa sabiduría. Por eso alentaba la autoexploración, el diario íntimo, la oración, la escucha interior. Sanar es recordar. Recordar quién eras antes de la herida. Recordar el propósito que trajo a tu alma a esta vida. Recordar que no estás solo, que la vida te sostiene aunque parezca que todo se derrumba. Porque a veces lo que se desmorona no es tu vida, sino la versión de ti que ya no puede seguir sosteniéndose en el olvido. La enfermedad también puede ser una forma del alma de protegerte, de decirte, no más, de detener una vida que te alejaba cada día más de tu verdad. Puede parecer injusto, pero en realidad es uno de los actos más amorosos del espíritu hacia sí mismo. No siempre lo entendemos al principio, pero con el tiempo, si miramos con los ojos del alma, comprendemos. Edgar Cayce no prometía curas milagrosas, pero ofrecía una comprensión profunda del sentido espiritual de cada experiencia. Y desde esa comprensión, muchas personas encontraban una paz que el alivio físico no podía ofrecerles. Porque la verdadera sanación no es la desaparición del síntoma, sino la reconciliación con el ser. Escucha a tu cuerpo, escucha al alma. La enfermedad no es el final, es el principio de algo más real, más puro, más tuyo, un mensaje que, si decides honrarlo, puede devolverte a ti mismo. Todo es vibración. Esta no es una metáfora, sino una ley universal. Desde la mirada de Edgar Cayce, el cuerpo humano no es solo carne y hueso, sino una orquesta de frecuencias, un campo energético que resuena con todo lo que pensamos, sentimos y creemos. Cuando esa vibración se desajusta, no por azar, sino por desconexión interna, el cuerpo lo refleja. Y cuando se restablece la coherencia vibratoria, la sanación puede manifestarse. El cuerpo energético fue central en las lecturas de Cayce. Hablaba de canales sutiles, de centros de fuerza, hoy llamados chakras, y de cómo la energía fluye o se estanca según la calidad de nuestros estados internos. El aura, ese campo que rodea el cuerpo físico, guarda en sus capas información emocional, mental y espiritual. Cada pensamiento que sostenemos altera su color, su textura, su densidad, y esa alteración, con el tiempo, se densifica en lo físico. Cayce insistía en que una vibración alta no se alcanza fingiendo positividad, sino alineándose con la verdad interior. No se trata de negar la tristeza o maquillar el miedo. Se trata de habitarlos con conciencia, sin apego, hasta que se transforman. La vibración más elevada no es la euforia, es la paz. Esa serenidad profunda que nace cuando estás en armonía contigo, incluso en medio del caos. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges nutrir, es una vibración. Y tu cuerpo, que es sensible como un instrumento afinado, responde a ellas.
Palabras de amor suavizan el ritmo cardíaco. Pensamientos de gratitud regulan el sistema inmunológico. Sentimientos de compasión reordenan las células. No es magia, es ciencia del alma. En las lecturas de sanación, Kaize a menudo recomendaba prácticas para restaurar la vibración. Baños de luz solar, sonidos armónicos, lectura de textos espirituales, mantras, contacto con la tierra. No como remedios externos, sino como formas de sintonizarse con frecuencias más elevadas. El entorno influye, sí, pero es la disposición interna la que determina la vibración real. Piensa en tu cuerpo como un templo. ¿Qué tipo de pensamientos lo habitan? ¿Qué energía permites que lo atraviese? ¿Qué emociones se instalan sin que las notes? El cuerpo no solo necesita alimento físico, necesita alimento vibracional, y ese alimento está en la calidad de tu atención, en la profundidad de tu respiración, en la pureza de tu intención. Kaize también afirmaba que ciertos alimentos, sonidos y hábitos aumentaban o disminuían la frecuencia vital. Pero por encima de todo, lo que más afectaba el campo energético de una persona era su nivel de coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces están en sintonía, emites una vibración clara, fuerte, expansiva, y esa vibración tiene el poder de restaurar no solo tu cuerpo, sino tu entorno. Muchos preguntaban a Kaize, ¿cómo puedo curarme? Y su respuesta, más allá de cualquier receta, era volver al centro, al equilibrio, al alma, porque desde ahí la vibración natural del ser emerge por sí sola. Y en esa frecuencia, el cuerpo recuerda cómo sanarse. Vivimos rodeados de frecuencias artificiales, estímulos constantes, interferencias, pero ninguna de ellas tiene más poder que tu vibración original, esa que viene del alma. Recuperarla es un acto sagrado. Es volver al origen, es permitir que lo sutil transforme lo denso. Es confiar en que la energía responde al amor más que a cualquier otra fuerza. Todo lo que necesitas para sanar ya vibra dentro de ti. Solo requiere ser despertado, afinado, liberado. En el universo sutil donde se gesta la realidad, la intención no es un pensamiento cualquiera. Es una fuerza creadora, una energía direccionada que moldea la materia, que ordena las células, que abre caminos invisibles. Edgar Cayce lo sabía. La verdadera medicina comienza en la mente y el espíritu, cuando el deseo de sanar nace desde lo más profundo del ser. No se trata de un querer superficial, de una voluntad débil. Se trata de una decisión vibracional. Elegir la vida, elegir el equilibrio, elegir volver al eje. La intención, cuando está alineada con la fe, tiene el poder de modificar no solo el cuerpo, sino la estructura misma de la experiencia. Kaize decía que muchas personas no sanaban porque en su interior aún no lo habían permitido. Porque seguían aferradas al rol de enfermos, al miedo, al dolor como identidad, o porque simplemente aún no estaban listas para atravesar el umbral de la transformación. Y sin embargo, bastaba una apertura sincera del corazón, una rendición del ego, para que la energía comenzara a fluir. La fe, para Kaize, no era una creencia ciega, sino una certeza interna. Una conexión viva con lo divino, con la fuente, con esa inteligencia superior que habita en cada célula del cuerpo. Quien tiene fe no necesita entender el cómo, porque confía en el propósito. No exige resultados, pero actúa como si ya fueran reales. Esa vibración, la confianza profunda, abre espacios donde antes solo había bloqueo. Sanar no siempre significa desaparecer el síntoma. A veces sanar es cambiar la relación con el dolor. Es mirar la herida con compasión y no con rechazo. Es descubrir el regalo escondido detrás del sufrimiento. La intención verdadera no busca escapar del malestar, sino integrarlo, comprenderlo, devolverle su sentido. Muchas personas que consultaron a Kaize experimentaron transformaciones radicales, no porque él tuviera un poder mágico, sino porque sus palabras despertaban en ellos una decisión.
volver a sí mismos. Cuando una persona recuerda que puede sanar, cuando deja de verse como víctima y se reconoce creadora, entonces la energía vital comienza a reorganizarse. La intención no actúa sola. Necesita ser acompañada por acciones coherentes, por hábitos que la sostengan, por una entrega diaria a ese nuevo estado que se desea encarnar. La fe sin acción se vuelve espera pasiva. Pero la fe encarnada en actos simples, alimentarse con conciencia, descansar con respeto, meditar, perdonar, agradecer, se convierte en medicina viva. La intención también puede ser contaminada por la duda, el miedo, el juicio. Por eso es esencial limpiar el terreno interno antes de sembrar, observar qué pensamientos nos sabotean, qué creencias heredamos sobre la salud, sobre el merecimiento, sobre lo que es posible, porque el cuerpo no solo escucha lo que deseamos, también escucha lo que tememos. Kaize proponía ejercicios sencillos de visualización. Pedía a las personas que imaginaran su cuerpo lleno de luz, sus órganos vibrando en armonía, su sangre fluyendo con pureza, que visualizaran el bienestar como si ya fuera real, no como un sueño lejano, sino como un recuerdo que el alma estaba trayendo de regreso. Ese acto de imaginar no era fantasía, era creación vibracional. Y en ese proceso también pedía entrega, aceptar que no todo puede ser controlado, que hay un tiempo divino en cada sanación, que lo importante no es el resultado inmediato, sino el camino de conciencia que se recorre. La intención pura, sostenida en la fe, se convierte en un canal para que la gracia actúe. Porque en el fondo no sanamos solos. Sanamos en comunión con lo invisible, con esa parte de nosotros que ya está completa. Y al intencionarlo con todo el ser, algo cambia, algo se alinea, algo despierta. Nada ocurre en aislamiento, nada es completamente nuevo. Cada experiencia que vivimos, incluso las que parecen azarosas, está conectada a una red más amplia de causas y efectos. Para Edgar Cayce, la enfermedad no era un evento aislado del presente, sino una manifestación de procesos antiguos, muchas veces anclados en otras vidas, no como castigo, sino como continuidad del alma. El karma, desde esta visión, no es una condena, es una ley de equilibrio, una corrección vibracional que busca restaurar lo que quedó incompleto, lo que fue desequilibrado, lo que no se integró. Kaize explicaba que, así como las emociones dejan huella en el cuerpo, también lo hacen las acciones, las intenciones y las decisiones de encarnaciones anteriores. Lo no resuelto regresa, no para castigarnos, sino para darnos una nueva oportunidad de elevarnos. Muchos de sus pacientes presentaban dolencias crónicas, malestares sin causa aparente, condiciones congénitas. En estado de trance, Kaize accedía a vidas pasadas y allí encontraba el origen, una decisión que hirió a otros, una vida de excesos, un abuso de poder, un voto de autosacrificio. Pero también veía talentos no reconocidos, dones dormidos, lecciones aprendidas que ahora estaban listas para emerger. El alma no olvida, guarda todo en su campo vibracional. Y ese campo se convierte en el molde sobre el cual se construye el cuerpo físico en cada nueva vida. Así, ciertas enfermedades no surgen solo del presente, sino de memorias más antiguas que aún piden atención. A veces, lo que hoy se manifiesta como dolor físico fue una herida emocional no sanada hace siglos, o una culpa que quedó incrustada en la energía del ser. Pero aquí está lo más poderoso. Si algo viene del pasado, también puede ser liberado en el presente. No estamos atados a un destino fijo, estamos invitados a tomar conciencia, a perdonar, a comprender, a cerrar ciclos, a reescribir nuestra historia vibracional. Kaize lo decía con claridad. El karma puede ser disuelto a través del amor, la compasión y el servicio consciente. La clave está en la comprensión, en mirar la enfermedad no como una maldición, sino como un maestro. Preguntarnos, ¿qué alma fui? ¿Qué estoy reparando? ¿Qué debo aprender de esta experiencia?
Y aún sin tener todas las respuestas, abrirnos a la posibilidad de que hay un propósito mayor, una inteligencia superior detrás de cada aparente sufrimiento. También afirmaba que el cuerpo es el campo donde se siembra la redención, que cada acto de bondad, cada pensamiento elevado, cada emoción sanadora, transforma no solo esta vida, sino las memorias de muchas vidas. El alma se aligera cuando nos elegimos de nuevo, cuando decidimos amar donde antes hubo daño, cuando construimos donde antes hubo destrucción. La salud, entonces, se convierte en una expresión del alma liberada. Cuando soltamos las cargas del pasado, la energía vital comienza a circular con mayor fluidez. El cuerpo recupera su ritmo, su fuerza, su armonía natural. Porque en verdad, el cuerpo quiere sanar. Solo espera que le demos permiso vibracional para hacerlo. Khyentse enseñaba que a través de la oración, la meditación y el servicio desinteresado podíamos acelerar este proceso de limpieza kármica, que la enfermedad puede ser una llamada del alma a vivir de forma más consciente, más amorosa, más presente, y que cada paso hacia la luz, por pequeño que parezca, genera una resonancia que alcanza vidas enteras. No estamos solos. Hay guías, hay memorias, hay linajes que nos acompañan, y todos ellos se mueven con nosotros cuando elegimos sanar. Porque sanar no es solo recuperar la salud, es recuperar el hilo perdido de nuestra historia espiritual. Es restaurar la coherencia entre lo que fuimos, lo que somos y lo que vinimos a ser. La sanación comienza con una pausa, una detención sutil, un espacio de escucha profunda donde el cuerpo por fin puede hablar. No a través del ruido ni del pensamiento acelerado, sino en el silencio. Allí donde la mente cede su protagonismo, el alma toma la palabra. Y el cuerpo, que siempre ha sido un mensajero paciente, empieza a revelar su verdad. Edgar Cayce comprendía este principio esencial. Para él, el cuerpo era un libro abierto, pero pocos sabían leerlo. La prisa, la distracción, el miedo, nublan la percepción, y lo que debería ser un diálogo entre conciencia y forma se convierte en una batalla. En lugar de preguntar ¿qué necesitas?, imponemos «esto es lo que quiero que hagas». En vez de acoger el dolor, lo combatimos, y así lo que podría sanar con amor se enraiza con resistencia. Khyentse insistía en la importancia de la meditación no como un ejercicio de relajación, sino como un acto de escucha sagrada. En el silencio interno, sin juicios, sin objetivos, comenzamos a percibir señales sutiles, una tensión olvidada, un órgano que pide descanso, una emoción que busca expresión. El cuerpo no grita sin razón. Cada malestar tiene una raíz, una historia, una necesidad que clama por ser reconocida. Cuando uno se sienta en silencio con su cuerpo, sin exigirle, sin temerle, algo comienza a cambiar. El sistema nervioso se regula, la respiración se vuelve más profunda, la energía empieza a fluir, la conciencia baja desde la mente al pecho, del pecho al vientre, y desde ahí a cada célula. Esa presencia amorosa es medicina. No necesita palabras. Su sola vibración restaura. Khyentse hablaba de momentos de recogimiento diario como parte esencial del proceso de sanación. Un tiempo para cerrar los ojos, volver al centro y simplemente estar, sin necesidad de entenderlo todo, porque la comprensión más profunda no viene del análisis, sino de la conexión directa con lo que somos. La enfermedad muchas veces aparece porque hemos dejado de estar presentes, porque hemos olvidado cómo habitar el cuerpo desde la ternura. Lo tratamos como una máquina, un medio para un fin, una carga. Pero el cuerpo es un templo, uno que nos acompaña sin descanso, que sostiene nuestras experiencias, que absorbe nuestros miedos para que podamos seguir. ¿Y cuántas veces lo miramos con amor? ¿Cuántas veces lo agradecemos por todo lo que hace, incluso en medio del dolor? Aprender a escuchar al cuerpo es también aprender a confiar en su sabiduría. No todas las respuestas están en el exterior. A veces,
Basta con colocar la mano sobre el pecho, cerrar los ojos y preguntar, ¿qué me quieres decir? Y esperar, porque la respuesta llegará no como una voz estruendosa, sino como una intuición, una sensación, un recuerdo que emerge. Kaiser recomendaba también hablar con el cuerpo, dirigirse al hígado, al corazón, al estómago, como si fueran aliados, porque lo son. Cada órgano tiene conciencia, cada célula responde al amor, al decir, te escucho, gracias, perdón, algo se reordena en el tejido sutil del ser. Es una alquimia simple, pero poderosa. El silencio no es vacío, es espacio fértil. Es el terreno donde germinan las verdaderas transformaciones. En él, dejamos de reaccionar y comenzamos a percibir. En él, el alma nos susurra verdades que la mente no puede comprender. Y cuando nos entregamos a esa escucha, cuando permitimos que el cuerpo nos hable sin censura, abrimos la puerta a una sanación que no es solo física, sino total. No temas al silencio. Allí está la medicina más pura. Allí está tu cuerpo esperando, siempre dispuesto a guiarte de regreso a ti. Cada célula en tu cuerpo tiene memoria, no solo de lo que has vivido, sino también de lo que has sentido, de lo que has creído, de lo que has negado. Esas pequeñas unidades de vida vibran con lo que tú vibras. Escuchan cada pensamiento, cada emoción, cada silencio. Y aunque parecen frágiles, guardan un poder inmenso, la posibilidad de transformarse. Edgar Cayce lo llamaba la plasticidad del espíritu en la materia. El destino no está escrito en piedra, está escrito en vibración. Lo que heredas no es una sentencia, sino un punto de partida. Lo que repites no es ineludible, sino una señal de que aún hay algo por integrar. Cayce enseñaba que incluso las enfermedades más arraigadas, incluso aquellas que parecían venir de linajes enteros, podían ser disueltas. ¿Cómo? Cambiando la vibración, reescribiendo la historia energética que habita en cada célula. ¿Te has detenido a pensar que tus órganos te escuchan? ¿Que tu sangre responde a la emoción que sostienes día tras día? ¿Que tus huesos cargan no solo tu peso físico, sino también el peso de tus decisiones, de tus miedos, de tus sueños no vividos? Sanar es más que cambiar un estado. Es reeducar a cada parte de ti con una nueva vibración. Es hablarle al cuerpo con una intención tan clara que él entienda que ya puede soltar la vieja historia. Cayce explicaba que el cuerpo está en constante regeneración. Cada cierto tiempo, las células se renuevan, pero lo hacen en base a la información que les das. Si sigues vibrando en miedo, en culpa, en rencor, las nuevas células heredarán esa programación. Pero si introduces una vibración nueva, una emoción noble, una intención limpia, una visión elevada de ti, entonces cada célula comenzará a regenerarse desde otra verdad. Esto no es idealismo. Es biología espiritual. Es reconocer que somos energía antes que forma, que el alma moldea el cuerpo desde dentro, y que si queremos un cuerpo sano, debemos primero sanar lo que lo informa, nuestra conciencia. Imagina por un momento que puedes hablarle a tus células, que puedes entrar en ese mundo microscópico como un viajero consciente. Y desde ahí, desde esa intimidad sagrada, comenzar a sembrar nuevos mensajes. Estás a salvo, eres digno de amor, puedes soltar el dolor, puedes volver a confiar. Al principio parecerá un juego, pero si lo haces con devoción, con presencia, con verdad, verás cómo algo cambia, porque las células, como el alma, responden al amor. Cayce decía que el amor era la frecuencia más ordenadora del universo. No un amor romántico, sino un amor vibracional, que unifica, que integra, que da sentido. Cuando te hablas con amor, cuando eliges pensamientos amorosos, cuando sostienes emociones elevadas, todo tu cuerpo comienza a reorganizarse. También hablaba del poder del arquetipo de salud, visualizarse sano, íntegro, radiante. No como una fantasía, sino como una realidad energética que empieza a atraer su equivalente físico. Esta imagen actúa como un molde, y las células,
en su inteligencia natural, buscan adaptarse a ese molde. Por eso, visualizar desde el alma no es un ejercicio pasivo, sino un acto de creación. Sanar entonces no es volver a un estado anterior. Es evolucionar hacia una versión de ti que vibra en mayor coherencia. Es reescribir tu biología desde el espíritu. Es darle al cuerpo el permiso de liberarse de lo que ya no es necesario. No importa cuánto tiempo llevaste cargando esa historia. No importa cuán profundo parezca el malestar. Si tu intención es verdadera, si tu fe es firme, si tu amor hacia ti comienza a crecer, entonces cada célula lo sabrá y comenzará a cambiar. Porque nunca es tarde para reescribir el destino celular, nunca es tarde para volver a casa. En lo más profundo del camino de sanación hay una revelación silenciosa. Lo que buscábamos curar no era el cuerpo, era la desconexión. La dolencia fue solo el reflejo, la señal visible de una separación más sutil, el olvido de lo que somos, el alejamiento de nuestra alma. Edgar Cayce lo dijo sin rodeos: el cuerpo enferma cuando el espíritu ha sido olvidado. Sanar no es solo recobrar la salud, es regresar a la unidad, a ese estado original en el que mente, cuerpo y alma se alinean como un solo pulso, como un solo fuego. No se trata de borrar el síntoma, sino de volver al centro, a esa quietud interna donde no hay carencia, ni miedo, ni duda, solo presencia, solo verdad. Y en esa verdad, todo se reordena. Cayce lo vio en cientos de casos. Personas que al reconectarse con su alma, al reencontrar su propósito, al soltar la lucha interna, comenzaban a transformarse. La piel respondía, la sangre se purificaba. Los órganos recuperaban su ritmo. La salud emergía no como un milagro externo, sino como una consecuencia natural de haber vuelto a lo esencial. Pero ese regreso no es una meta, es un proceso, un camino de capas, de humildad, de entrega. Requiere observar cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que hemos construido para protegernos. Y elegir conscientemente cuál queremos conservar y cuál estamos dispuestos a dejar ir, porque en el fondo, toda enfermedad contiene una semilla de verdad, una invitación, una llamada suave, aunque firme, a despertar, a dejar de vivir dormidos, desconectados, fragmentados, y empezar a habitar cada instante con conciencia, a mirar al otro con compasión, a hablarnos a nosotros mismos con ternura. Este camino es íntimo, personal. Nadie puede recorrerlo por ti, pero tampoco estás solo. El alma, ese testigo silencioso, siempre ha estado ahí, observando, esperando, amando incluso cuando tú te negabas, incluso cuando tú te olvidabas. Y en cuanto decides volver a ella, te recibe sin juicio, sin reproche, solo con verdad. Edgar Cayce nos mostró que no importa cuán roto uno se sienta, no importa cuán lejos se haya ido, el alma sigue intacta, pura, inmutable, y que la salud, la verdadera salud, nace del reencuentro con esa parte eterna de ti que jamás enfermó. Por eso, al final de todo proceso de sanación, llega una calma, una comprensión serena, ahora entiendo que no necesita explicarse con palabras. Es como si algo dentro se alineara con el ritmo del universo. Como si el cuerpo por fin pudiera descansar en el hogar del alma. Y desde ese lugar, la vida comienza a fluir diferente. Las decisiones se vuelven más claras, las emociones más suaves, los vínculos más auténticos, porque has sanado la raíz, has recordado tu verdad, has regresado al origen. Esta es la medicina más profunda, la que no viene en frascos, sino en actos conscientes. La que no se administra desde fuera, sino que se cultiva desde dentro. Es la medicina del alma. Y tú, ahora lo sabes, siempre has tenido acceso a ella. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.